Acá tenemos en corte una bomba RedRock A10BO para configuración de FR1. Para más detalles, ahí se ve el link donde pueden ingresar para revisar lo que es bomba RedRock y los tipos de controles. Muy bien, de FR1, porque no tiene una descarga de señal, ¿no? Una descarga de señal interna, sino que la descarga de la señal va a ser a través del bloque de válvulas, como ven aquí, cuando está en neutro. Tenemos los dos controles de la bomba, el control LS o el spool LS y el spool compensador. Tenemos acá el spool LS aquí abajo y el spool compensador aquí con su resorte de alta presión. Este resorte LS está regulado en 16 bares. Tenemos los dos pistones, el pistón de control, podemos verlo aquí, y mi pistón de balance al extremo. Entonces significaría el plato basculante, ¿no? Entonces significaría el plato basculante que se va a angular. Tenemos los orificios de control, ¿no? Por acá tenemos la presión principal que empuja a los dos spools, al spool compensador y al spool LS. Por aquí pueden ver, mi presión principal empuja al spool compensador y al spool LS. Muy bien. Este sería el camino o el conducto que va a mi servo pistón. Para activarlo, para ponerlo a compresión, le quita caudal y en la fase de descarga, se descarga el tanque, aumenta el caudal. Este sería el orificio de control que va a mi servo pistón. Y aquí está el orificio que me descarga al tanque o a carcasa, como se ve aquí, ¿no? A la carcasa misma. Sería el celeste. Descarga carcasa. Muy bien. A la salida de la bomba encontramos un manómetro para ver la presión principal y llega hasta la frontera, ¿no? Esta sería la frontera donde se encuentra mi spool de control de mi actuador, que es un pistón. Entonces este sería el spool y lo puedo abrir más o si quiero que pase más caudal o lo puedo restringir para que pase menos caudal. Y siempre este movimiento de restricción me va a generar un diferencial de presión. Entonces esta sería la frontera, ¿no? La frontera que me va a delimitar la zona de presión principal a la descarga de la bomba y pasando esta frontera sería la zona de presión de la carga, ¿no? Esta línea de sensado de carga va aquí y se suma a mi resorte del spool LS. Tenemos un manómetro para ver la presión LS y un manómetro para ver la presión principal. El diferencial de estos dos, o sea, la resta de la presión principal con la presión LS, es el diferencial LS. Muy bien, vamos a darle que funcione. Entonces acá arranca el equipo, el eje se mueve y empieza a mandar caudal, ¿no? Siempre está mandando caudal. Cerrado, cerrado, y el punto que encuentra más fácil a mover es el de 16 bares, ¿no? Porque este señor está entre 200 bares. Entonces lo más fácil es mover 16 bares. Una vez que se mueve, el aceite ingresa y comanda a mi servo pistón, como ven aquí, para ponerlo a caudal mínimo. ¿A qué presión? A 16 bares. Aquí mi señal LS está en descarga al tanque, está con presión 0. Como pueden ver. En movimiento, movemos el spool, el aceite pasa, siente la carga y le va a avisar a la bomba, ¿no? Va a sumarse a mi resorte LS, lo que provocaría que se desplace este spool LS, provocando la descarga de este servopistón y el aumento de caudal. ¿Hasta qué momento va a aumentar? Hasta que se recupere el diferencial LS de 16 bares. Para este caso sería el mismo del resorte. Avanza, avanza, avanza. Llega a final de carrera y mantenemos acá el spool activado y se eleva la presión. Se eleva la presión a máximo y mi señal LS también se eleva, provocando la traba de mi spool LS. Y ahora sí, la presión se continúa elevándose, pero ¿quién le va a limitar esa presión? Va a ser mi spool compensador, que a 200 bares, por ejemplo, esté regulado, lo voy a empujar recién, y cuando lo empuja, el aceite puede ingresar por aquí y llenar a mi servo pistón con alta presión. A 200 bares lo pone a caudal mínimo. Vamos a resumir.
Vamos a ver de nuevo esta activación de la bomba. Atentos. Arranca el equipo. Vemos que está bombeando acá. El plato está angulado. Sale el caudal, cerrado, cerrado, cerrado. Lo más fácil es mover 16 bares. Se activa, el aceite ingresa, entra a mi servo pistón y lo pone a caudal mínimo. ¿A cuánto? A 16 bares. Muy bien, y se queda ahí en stand-by. Esa es la posición de arranque o stand-by. Movemos el spool para que se mueva el actuador. Muy bien, la señal ingresa, como pueden ver aquí. Va a sumarse a mi resorte LS de 16 bares. Como pueden ver aquí. Lo activa y este servopistón se descarga al tanque, aumentando el caudal. Aumenta el caudal, ¿hasta cuándo? Hasta que recupere el diferencial de presión LS. Se mantiene en esa posición constante y avanza el pistón. Muy bien. Llega al final de carrera, la presión aumenta, encalado, aumenta, y por Pascal los dos se vuelven con una sola presión. Entonces este señor se traba. Y ahora sí, la presión aumenta tanto que va a empujar este control. Este control deja pasar el aceite y mi plato basculante se pone a caudal mínimo, pero en alta presión. Muy bien. Estos serían los tres estados. Vamos a ver aquí cómo trabaja el control de la bomba A10BO para configuración de FR1, ¿no? Vemos acá está cerrado, ¿no? No, ahí tiene la descarga LS, no puede descargarse al tanque. De FR1. Aquí tenemos mi spool LS, mi spool de presión compensada, mi resorte, para este ejemplo, 200 bares regulado, y mi resorte LS a 16 bares. Tenemos acá mi presión principal, que ingresa y empuja a mi spool compensador y a mi spool LS. Como pueden ver aquí, ¿no? Como vimos aquí. Tengo acá el A sería que va a mi servo pistón. En este caso sería el A, acá está. Y el T es que descarga a la carcasa del motor, ¿no? O al drenar. Dentro de la carcasa del motor sería el tanque, ¿no? El D, ¿no? Descarga drenaje del motor dentro de carcasa. Por aquí ingresa el aceite y se va por acá, ¿no? La manguera. Muy bien, vamos a ver cómo actúa. En stand-by. Ingresa la presión, con 16 bares lo activa rápidamente y el aceite ingresa y va a mi servo pistón. Y lo pone a caudal mínimo a 16 bares. Movemos el spool, como se puede ver aquí. Movemos el bloque de válvulas, ¿no? Para mover un actuador. La señal llega acá, se sube a mi resorte LS y lo empuja, provocando la descarga de mi servo pistón, aumentando el caudal de la bomba. Ah, muy bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que el diferencial se recupere, ¿no? Dentro de la frontera que dijimos, ¿no? De presión principal menos presión LS, 16 bares. Muy bien. Está trabajando, está moviéndose, está actuando, ¿no? Y ya cuando ya llega a presión máxima, ¿qué ocurre? El aceite, primero se bloquea este spool LS, se bloquea porque por Pascal la presión principal y la presión LS se vuelven una sola, se queda trabado, y la presión comienza a seguir aumentando. Pero ¿quién va a entrar recién a tallar? En mi spool compensador, que recién se va a mover, ¿no? Porque logra vencer los 200 bares regulados aquí, y el aceite a alta presión ingresa por a mi servo pistón, colocándolo a mínimo caudal, pero en alta presión, ¿no? 200 bares. Entonces serían los tres estados. Un estado, primer estado que se pone a caudal mínimo a 16 bares, otro segundo estado que es en movimiento, ¿no? Para la carga que se tenga, ¿no? Siempre el diferencial de presión va a ser 16 bares, independiente de las presiones principales y de carga, ¿no? Siempre la diferencia entre ellas va a ser 16 bares. Y luego tenemos la presión principal, la presión máxima, ¿no? O de calado, que se pone a caudal mínimo, pero a alta presión.
regulada en mi resorte compensador, ¿no? Para este caso, el ejemplo fue 200 dólares.